Levítico 16 tiene que ver con el día de la expiación. Ese es el tema de esta noche, el día de la expiación. Y cuando pensamos en el día de la expiación, estamos pensando un día esperado, porque el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y pasó por varias estaciones, está en el monte Sinaí, ellos se están marchando hasta Cades Barnea para llegar a la tierra prometida, pero antes de que eso ocurra, hay una preparación. Así que Dios le dice a Moisés, prepara el lugar, y Moisés prepara el lugar en la falda del Sinaí. Después le dice, prepara el tabernáculo. Moisés prepara el tabernáculo. Después dice, prepara los sacerdotes. Entonces Moisés prepara el sacerdote. Esto está en el capítulo 12, que estamos avanzando. Después dice, prepara la congregación. Entonces prepara la congregación, le da una advertencia. Y entonces llegó el día en que ya era el día de la expiación. Es un día bien esperado, ¿verdad? Entonces vamos a ver el capítulo 16. Vamos a hablar de 5 cosas en esta noche para los que anotan. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el tabernáculo, en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu gracia. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor, reflexionar tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén. Muy bien, amados. Dije 5 cosas. Lo primero es que llegó el día. Ya tenemos el tabernáculo. Tenemos a los sacerdotes preparados, tenemos a la congregación en espera, tenemos los utensilios preparados, pero antes de eso se dio una situación, ¿verdad? Eso está en el versículo 1, está hablando de que oficialmente se instituye la ceremonia, o sea, era algo oficial, pero antes de eso no era oficial, y por eso hubo un problema. Vamos al problema que hay. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Verdad? En eso, ¿verdad? Vemos eso, pero Levítico 10, versículos 1 y 2 que habíamos estudiado, resulta que los hijos de Aarón, ¿verdad? Nadab y Abiú, en el capítulo 10, echamos para atrás un poquito para que veamos, entendamos el versículo que está citando. Dice en el versículo capítulo 1, 16, dice, habló Jehová después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Miramos hacia atrás, en el capítulo 10 dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego extraño, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esa fue la experiencia triste que tuvo Aarón con sus hijos, Nadab y Abiú. Dios no les había mandado a ellos que pusieran algo, ¿verdad? Ni el momento, y estaban tomados también. Entraron al tabernáculo de una manera indigna. O sea, cuando las cosas de Dios siempre lleva un patrón, lleva unas indicaciones, y ellos llegaron y pusieron fuego extraño y ese día murieron, imagínense. Nadab y Abiú. Entonces, cuando vemos el versículo 1 del capítulo 16, está esa experiencia. Dice, después de la muerte de los hijos de Aarón. O sea, ¿quién eran los hijos de Aarón? Ya lo leímos en el capítulo 10, versículo 1 y 2, se llamaban Nadab y Abiú. Ellos murieron porque querían hacer las cosas a su manera, entraron de una manera, Dios no pidió, y la Biblia lo llama fuego extraño. Ese día mueren. Ahora, en el 16 llega el día en que se instituye. Lo primero, dije 5 cosas. Lo primero es la institución de la ceremonia. En este momento, en el capítulo 16, entonces ya se instituye cómo debe ser la ceremonia. O sea, no podía hacerse como ellos pensaban. Había una forma de Dios, y por eso es que tenemos que captar estos principios. La forma de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de esto? Dios quería que cuando la gente entrara a su santuario, no estuvieran contaminados, y Dios quería manifestar su presencia, pero para eso tiene que haber una limpieza. Si leemos el capítulo anterior, ¿se acuerdan? El 15, 14, se habló de la inmundicia, se habló de quitar la inmundicia, o sea, cómo Dios iba trabajando, pero ahora en el 16 es el mismo evento. Llegó el día.
Entonces es la institución de la ceremonia. Está en el versículo 1 al 10, no habla sobre eso. Del 1 al 10 no habla de cómo debía ser la ceremonia y para qué era la ceremonia. Dice: Jehová dijo a Aarón que no tomen, dice que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo. O sea, no podías entrar cuando uno quería entrar, sino en el momento de Dios. Y en esos 12 meses del año, Dios tenía ese momento para que se pudiera entrar. Era una vez al año, era una vez, y era un solo sumo sacerdote. O sea, era la manera de Dios, era en el tiempo de Dios y en la forma de Dios. Escucha eso: manera de Dios, tiempo de Dios y la forma de Dios. O sea, no podían hacer como hicieron los hijos de Aarón, que llegaron tomados, casi ebrios, y pusieron el fuego. Y las cosas de Dios no son juegos, son serios, son serios. Entonces ahí, gracias a Dios que muchos no han pasado eso, pero la indicación es que se instituye. Ahora, en el versículo del 1 al versículo 10 se explica, ¿verdad? Se vestirá la túnica santa de lino. Hay una explicación de cómo debe vestirse. Dice: son las vestiduras santas. Tienen que, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo. Tiene que lavarse, ¿verdad? Bañado, y después se ponía el vestido santo y tenía que ofrecer, en verso 5, tenía que ofrecer 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ahora, ¿cuál era el tema de eso? La razón es que la inmundicia, el pecado del hombre, alejaba a Dios, o sea, alejaba la presencia de Dios del hombre. En el versículo 6 dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Que estamos viendo allí que Aarón tenía que prepararse. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que ser el ejemplo, el modelo. Él tenía que ir adelante y él tenía que dar el modelo. Es como los padres. Nosotros los padres tenemos que ser los ejemplos de nuestros hijos, el modelo de nuestros hijos. Entonces ellos van a copiar todo, lo bueno, lo malo y lo feo de nosotros. En el caso espiritual, el sumo sacerdote era quien representaba delante del Señor al pueblo de Israel. Así que él tenía que purificarse para entrar a ese lugar, ¿verdad? Al tabernáculo de reunión, para que pudieran entrar en ese santuario detrás del velo. Ahora, estamos viendo que se instituye la ceremonia. Es el momento que llegó el momento de cómo debe hacerse las cosas. Entonces, del versículo 1 al 10 no habla de esa institución, ¿verdad? Ahora, del versículo 11... de versículo 11 al 14 es la expiación por el sacerdote. O sea, primero los santos del líder, los santos del sacerdote, y ahí está la forma, hará reconciliación, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, a ofrecer ese sacrificio, ese becerro, era una forma de poder acercar al hombre pecador con el Señor. Dice verso 7, dice: después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Y echará Aarón sobre 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Vamos a detenernos allí para que podamos ver, ¿verdad? Primero, en la institución, del 1 al 10, la institución de la ceremonia, cómo debía ser, los patrones que debía hacer el sacerdote. Lo segundo es la expiación por el sumo sacerdote. Él tenía que entrar 3 veces, ¿verdad? Vamos a buscar Éxodo capítulo 30, versículo 34. Busque conmigo Éxodo capítulo 30, Éxodo 30, versículo 34, ahí buscando en la Biblia, Éxodo 30, versículo 34, ¿qué dice la escritura? Del 34 al 36 dice: digo además Jehová a Moisés: toma especie aromática, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás de él un polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. ¡Wow! Como este incienso que harás, os haré otro, no os haré otro, según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Entonces Dios está dando la instrucción de
cómo debía ser esa mezcla, de cómo debía ser el perfume y todo. Así que tenía que prepararse. Él entraba tres veces, pero una vez al año, una sola vez, era la forma. Si nosotros leemos Primera de Timoteo capítulo 7, versículo 5, buscamos Primera de Timoteo capítulo 7, busqué la Biblia ahí, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Hay instrucciones de Dios, ¿verdad? Hay instrucciones de Dios para que no sea reprendido, no sea atacado, sea tocado ahí por Dios de esta forma. Ahora, lo primero es la preparación de la forma como se iba a preparar la ceremonial. Lo segundo era la expiación, será la limpieza del sacerdote. Él tenía que purificarse. Estamos en el capítulo 16, versículo 11 al 14, dice: y hará traer Aarón el becerro que era de expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Él tenía que estar limpio él primero en su casa. Ahora, cuando vemos el versículo 17, estamos viendo, capítulo 1, versículo 10, traerán un macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación. Ojo con la palabra, la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ok, interesante. Primero, la preparación del lugar, y está la advertencia de lo que sucedió. Lo segundo, estamos viendo la preparación, ¿verdad? De la preparación, la expiación por el sumo sacerdote. Ahora vemos del 11 al 14. Ahora hay una expiación por el pueblo, donde se tomaba dos machos cabríos. Uno se sacrificaba y otro se soltaba al desierto. Miren lo que dice en el versículo 3, dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Hay una expiación por el sacerdote y su casa. Eso es para hacer la reconciliación. O sea, están reconciliando al pecador con Dios. Así que tenemos preparación del lugar, preparación del sumo sacerdote. Ahora la preparación o la expiación por el pueblo. Está en el verso 15 al verso 19. Dice: después de esto, ¿verdad?, de prepararse, de limpiarse, de sacrificar al sumo sacerdote, tenían que rociar. Versículo 14 dice: y luego de la sangre del becerro la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcerá su dedo 7 veces. O sea que tomaba la sangre y 7 veces la tiraba en la dirección del propiciatorio, un lugar allí, y la esparcirá. Era como el símbolo de expiación para el sacerdote. Ahora, del verso 15 al 19, estamos hablando de la expiación por el pueblo. Dice versículo 15: después de degollar al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y le esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, el lugar, ¿verdad?, donde estaba guardado para que llegara a la presencia del Señor. Así purificará el santuario. O sea, ¿cuál era el objetivo de esta ceremonia? Que el santuario estuviera purificado para que pudiera entrar la presencia de Dios. Si no había purificación total en el santuario, la presencia de Dios no iba a entrar, porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Ellos tenían que estar purificados para que tuvieran el encuentro, ¿verdad?, con el Señor, ellos dando un sacrificio en expiación. Ahora, ningún hombre, ojo, versículo 17 dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación, hablando del sacerdote, en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí. O sea, el sumo sacerdote, nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote. Dice: ningún hombre, solo él, por sí, o sea, por él y por su casa y por toda la congregación. O sea, el sumo sacerdote tenía que entrar purificado, limpiado, bañado, con las vestiduras correctas,
ofreciendo la ofrenda por él, por su casa y por toda la congregación. Y después de haber hecho eso, dice el 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar y esparcirá sobre la sangre con su dedo 7 veces. Ojo, versículo 19, 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Estamos viendo que se está dando la limpieza, la purificación. Ahora, hay algo interesante. Estamos hablando de la preparación, de la expiación por el sumo sacerdote. Lo tercero, que estamos hablando de la expiación por el pueblo, versos 15 al 19. Lo cuarto, estamos viendo de la víctima propiciatoria, o sea, la víctima, cómo se iba a realizar esto de propiciación, o sea, de limpieza. ¿Cómo se iba a hacer? En el verso 20 dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el santuario del tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ojo con esto, verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos, ojo, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones. Mire, todo eso en la cabeza del macho cabrío, ¿verdad? Todas sus rebeliones, todos sus pecados, y poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Interesante, eran 2. Uno tenía que ser sacrificado, derramar su sangre, pero el otro tenía que cargar en él, simbólicamente, sobre la cabeza. ¿Sabe de dónde vienen los malos pensamientos? Las iniquidades, el orgullo, la vanagloria, todo eso, esas cosas, ¿de dónde salen? Del corazón. ¿Y a dónde llegan? ¿A dónde llegan? Aquí a la cabeza. Comienzan en el corazón, dice la guerra, los conflictos, salen, dice Jesús, del corazón, pero después llegan del corazón ¿a dónde? A la cabeza, y después la cabeza se vuelve acción, ¿verdad? Entonces, el poner la mano sobre el macho cabrío y el ponerla sobre la cabeza, ¿verdad? Mire, del macho cabrío, verso 21, ojo con eso, confesando toda la iniquidad. Imagínense, está el macho cabrío, usted dice: yo peleé, yo ofendí, yo maté, yo hice eso, ahí con la mano puesta sobre el macho cabrío, confesando: yo hice esto contra ti he pecado, como dice David, hice lo malo delante de tus ojos. Y ahí, ¿verdad?, con la mano puesta sobre la cabeza, donde él podía almacenar, ¿verdad?, simbólicamente todo, dice: confesará sobre él todas las iniquidades. Él estaba vivo, ojo, el macho cabrío estaba vivo, y el que estaba ofreciéndolo estaba confesando: mire, yo hice esto, todos sus pecados los ponía sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviaré al desierto por mano de un hombre destinado. Isaías 53:6, vamos a buscar Isaías capítulo 53, muy conocido, ¿verdad? Versículo 6 dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Qué estaba representando simbólicamente el macho cabrío? Estaba representando que todo tu pecado, todo mi pecado, en el caso del pecado de Israel, estaba siendo, el pecado de Israel estaba siendo traspasado desde el pecador del pueblo, todo el pecado del pueblo. Ojo con esto, todo el pecado del pueblo, como dice el profeta Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí estaba confesando, ahí estamos hablando que todas las rebeliones, todos los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, simbólicamente todo lo malo, todas las acciones malas iban sobre ese animal y se iba a tirar en el desierto. ¿Qué significa eso? Al desierto, no hay nada en el desierto por mano de un hombre destinado. O sea, que se iba a escoger a una persona para que se llevara a ese macho cabrío lo más lejos posible, en este caso el desierto. Ojo, que ellos están pasando el desierto, ojo, ellos no han llegado todavía
a Canaán. Ellos están pasando por el desierto, están en el Sinaí, rumbo acá de Barnea, y ese desierto era ancho. O sea, ¿cuál era la enseñanza allí? Que todo tu pecado, todo mi pecado confesado, todas mis rebeliones, todo estaba siendo confesado, y la mano puesta sobre el macho cabrío, y después que se confesaba todo, entonces se escogió una persona para que llevara ese animal y se lo llevara lo más lejos posible. Y que esto es tremendo, ¿verdad? Que Dios llevó mi pecado y lo llevó lejos, al desierto. Tus rebeliones, tus iniquidades, todo lo malo tuyo y lo mío, llevados a lo profundo del mar, aquí en el desierto, lejos del desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. O sea, no había ser humano allí, al desierto. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto, lejos. Qué bueno que todo lo malo, toda la iniquidad, la rebelión sea llevada lejos, ¿verdad? Él tomó sus pecados y lo llevó lejos. Dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará la vestidura de lino que había vestido para entrar en el santuario y la pondrá allí. Lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse su vestido saldrá y hará un su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación así por el pueblo. Recuerden que tenía sacrificio de expiación y sacrificio de holocausto. Dice, el que hubiera llevado el macho cabrío, ojo, la persona que fue encargada para que llevara el animal lejos, dice, el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, así se llamaba Azazel, ¿verdad? Lavará sus vestidos, ¿verdad? Azazel significa macho cabrío, ¿verdad? Macho cabrío, lavará sus vestidos, lavará también, verso 26, con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. O sea, esta persona que llevó el animal tenía que lavarse, cuando él regresaba a lavarse, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado. Acuérdense que eran dos, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los quemare lavará su vestido y lavará también su cuerpo con agua, después podrá entrar al campamento. Ojo, la persona que llevaba el animal y la persona que estaba encargada de estos sacrificios también tenía que lavarse, purificarse. Así que lo cuarto que vemos es la víctima propiciatoria. Azazel era la ofrenda por el pecado. Ojo, esto no vamos a profundizar mucho porque aquí Azazel está representando todo lo malo de la gente, todo lo malo del pueblo llevado sobre este animal y tirado, como que uno viene y lo lleva y hace ropatacón y tira todo, no recoge toda la basura de la casa, por decirlo, recoge toda la basura, limpia bien la casa y la manda al botadero lejos, ¿verdad? Que nadie vea las impurezas y las cosas que huelen mal, las cosas que no, o sea, todo eso, sacando todo el pecado. Pero cuando vemos a Azazel, estamos hablando de ese macho cabrío que recogió lo malo y se lo llevó. Ahora, el tiempo es corto, ¿verdad? No podemos profundizar más, pero en la gente que practica la cultura oscura, que practica la necromancia, o sea, la magia negra, usan mucho esto, el famoso macho cabrío, y lo simbolizan como un símbolo de la maldad. Algunos traductores lo relacionan con esto, el satanismo, ¿verdad? Algunos traducen directo a Azazel, ¿verdad? El que lleva todo lo malo, ¿verdad? Entonces, y lo lleva lejos. Por eso que cuando Azazel está, ese macho cabrío está cerca, ahí va a haber caos. O sea, hablando espiritualmente, no voy a profundizar eso, pero hay caos en ese hogar, caos en esa familia, caos en ese lugar. Por eso era importante establecer esta ceremonia de cómo Dios está poniendo el lugar, está preparando a la gente, está pidiendo las condiciones para que puedan entrar al santuario y que ellos puedan recibir esa presencia restauradora del Señor y puedan reconciliarse con Dios, ¿verdad? Y llevar todo eso lejos, sus pecados, ¿verdad?
Dice la palabra: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí estamos viendo la preparación del lugar, la preparación del sumo sacerdote, la preparación del pueblo, la preparación de la víctima que iba a recoger todos esos pecados, y por último estamos viendo el día de la expiación, el estatuto. Es como el rito. Para el pueblo de Israel era un rito perpetuo. O sea, la palabra estatutos en el hebreo ahí sería la palabra que conocemos como juká. Juká es estatuto, es mandato, y perpetuo, la palabra hebrea perpetuo es olam. Olam significa continuo, puede ser eterno, pero también hay varias definiciones. Aquí sería continuo. O sea que el pueblo de Israel tenía que practicar esto continuamente. O sea, cada año, una vez al año, todos los judíos, los hebreos, esperaban el día de la expiación. Se daban sacrificios todos los años, por familia, todos los años. Y por eso cuando vamos al Evangelio de Juan, cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no de Israel, no de los filisteos, sino que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, en Cristo carga el pecado suyo y mío, lo pone en la cruz para que nosotros podamos ser limpios y podamos entrar al santuario celestial, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, como pecadores no podemos entrar al campamento, no podemos entrar al santuario porque somos pecadores. Y así como en el Levítico, que es un modelo, es un tipo de enseñanza para el Nuevo Testamento, así como este chivo, así como este cordero, así como este macho cabrío llevaba el pecado de todo y lejos, ¿verdad? Así mismo Jesucristo de Nazaret iba a tomar tu pecado y mi pecado y lo iba a llevar lejos de nosotros, lo más lejos, porque Satanás quería acusarte. Satanás dice: tú eres un pecador, tú estás listo. Pero no, él limpia el pecado tuyo presente, ojo, presente, pasado y futuro. Misterio del Señor. Él limpia tu pecado, escuche bien, presente, pasado y futuro. Esta era la práctica. ¿Y cuándo se debía hacer? El versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, o sea, lo vas a practicar siempre, el pueblo de Israel, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. O sea, en el calendario judío es diferente que el de nosotros. Nosotros tenemos el calendario gregoriano. El calendario judío equivale al mes de octubre y noviembre. Ojo, octubre y noviembre, y el mes sería en el calendario hebreo es el mes de Tisri. Escuche eso. Tisri equivale a los meses que nosotros tenemos en el calendario gregoriano, octubre y noviembre. En esa fecha ellos tenían que celebrar, ¿qué cosa? El día de la expiación. En el versículo 30 dice: porque en este día, ojo, porque en este día, el día de la expiación, se hará expiación por ustedes y seréis limpios de todo, mire, no de algunos, de todos vuestros pecados delante de Jehová. Wow, tremendo, ¿verdad? De todos. Dice: día de reposo, o sea, día de descanso es para ustedes, y afligiréis vuestra alma. Es estatuto perpetuo, juká olam, estatuto perpetuo. Y hará la expiación el sacerdote que fuere ungido. Ojo, no podía ser cualquiera. Tiene que ser el sumo sacerdote escogido. Él dice la Biblia, que fuera ungido y consagrado. Ojo con eso. Ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas. En el versículo siguiente dice: hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, un rito, ¿verdad?, siempre, continuo, para hacer expiación una vez, ¿cuánto? Versículo 34, una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Cuántas veces lo celebrarán? Una vez al año, todos los años.
Por eso cuando Cristo vino una vez y para siempre, ya no tenemos que estar todos los años ahí matando corderos, matando chivos, no. Jesucristo dice, consumado es, tetelestai. Él dice, ya yo pagué todo, ya les pagué la cuenta de ustedes. Mi hermano, si leemos Hebreo, vamos a cerrar aquí. Si vemos Hebreo capítulo 9, versículo 8, para que veamos Hebreo capítulo 9, versículo 8, el Nuevo Testamento, que tiene que ver Levítico, las leyes levíticas, con la fe cristiana, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 8 dice de esta manera: dando el Espíritu Santo, ojo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, con qué cosa, lo que hemos explicado, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ojo, no podía entrar cualquiera, lo cual, ojo, verso 9, copia allí, es símbolo. Ese es un símbolo, el Levítico capítulo 16 es un símbolo para el tiempo presente, es para hoy, es un símbolo para hoy, ojo, símbolo para hoy, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ojo. Así que desde la llegada de Moisés, que comenzó a practicarse Levítico 16 hasta el día de Jesucristo, la conciencia de ellos, ¿cómo estaban? No estaban bien. O sea, todos los años tenían que hacer eso. Y dice, es un símbolo para el tiempo presente. Eso es un símbolo para los creyentes, porque los sacrificios no podían ser perfectos. O sea, ellos sacrificios no cambiaban, no había cambio. Pero cuando llega Cristo Jesús, ¿verdad? La conciencia tuya está más limpia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tú no vas a presentarte delante del Padre con tu nombre, sino en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Así que cuando vamos para el cielo, dice, Señor, yo no puedo, ya yo pequé, esta semana cometí 3 pecados. Así que, Señor, estoy... Y dice el enemigo, sí, estás listo, pecaste 3 veces. ¿Y qué va a pasar? No puedo entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Solo entran gente limpiada, lavada con la sangre del cordero. Y Jesucristo dice, muchachos, vengan, tú no puedes entrar, vas a entrar conmigo. Yo no sé si alguien ha pasado así, que va a un lugar y usted no puede entrar por algo y está la palanca, ¿verdad? Ya pasa a él, dale, el hijo pasa, que yo dile que va de parte mía, ¿verdad? Entonces ahí Jesucristo se presenta y dice, versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, o sea, prácticas, ¿verdad? Y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Cristo reformó, amén, le reformó, él le cambió la forma. Ya usted no tiene que matar corderos, ya usted no tiene que matar bueyes, ya usted no tiene que hacer sacrificios, sino que Cristo Jesús hizo el sacrificio por ti y por mí. Él nos agarró de la mano y nos llevó al cielo. Todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador tiene acceso al tabernáculo, tiene acceso a la ciudad celestial. Él lo dijo, Juan 14, ¿verdad? Dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada, pero dice, yo me voy a prepararle un lugar. Una barriada linda, él tiene la llave, él te va a dar la llave, ¿verdad? Para entrar en esa barriada, ¿verdad? De la calle de oro y mar de cristal. Así que si vemos Levítico 16, usted conecta con Hebreos 9, usted hace una comparación de esa relación del símbolo, y por eso dice el 8, el Espíritu Santo, dice, dando a entender el Espíritu Santo, a entender con esto, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo por la palabra nos está diciendo, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que pasó en Levítico 16? No sé qué tiene que ver Levítico, ¿verdad? Muy poco leen eso, porque es Antiguo Testamento. Levítico 16 nos enseña cómo quiere Dios que nosotros le adoremos, ¿verdad? Tener un lugar especial, ojo, iglesia, oído, tener un lugar especial para adorarle, tener un sumo sacerdote que es Cristo, en este caso los líderes, ¿verdad? Los líderes tenemos que santificarnos, purificarnos, ser ejemplo, los líderes, pero también el pueblo que sigue, el pueblo de Dios también seguir ese ejemplo y tirar todo sobre el Señor
y mandar a hacer lejos del desierto. Y también vemos que aquí no va a ser un toro, sino Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podamos decir nosotros, ya tenemos un estatuto perpetuo, ya no es el toro, ya no el cordero, es Cristo Jesús que va a estar perpetuamente, para siempre. Él va a estar con nosotros allí, abriéndonos el velo. Por eso que cuando Jesús muere, usted no ve, cuando Jesús muere dice que el velo del templo se abrió. ¿Qué significa esto? Que nadie podía entrar al velo, solo el sumo sacerdote. Pero ¿qué dijo Jesús? Entren, muchachos. Cuando Jesús dice consumado es, el velo se abrió. Él abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos entrar al santuario, a la casa celestial, guiados por Él. Él es el camino. Él dice, es por aquí. Por aquí, muchachos. ¿Dónde, Señor? Por aquí. Métase por aquí. Es por aquí. Él es el camino que nos lleva al Padre. Qué bueno en esta noche aprender de la experiencia. Y dice, cuando comenzamos, ¿qué dijo? Habló Jehová. Eso no es invento de nadie. Fue Dios que habló. Y qué bueno que Él habló, comenzó con una advertencia. No hagan lo que hicieron estos muchachos. No cometan los mismos errores. Corrijan los errores. Prepárense. Den lo mejor de ustedes. Pero saben que si Azazel no se va lejos, ustedes van a tener problemas. Tienen que soltar a Azazel para que se vaya lejos. Cuando, hermano, escuche eso. Tenía la tentación de profundizar, no lo voy a hacer porque está bien fuerte. Cuando Azazel está cerca, hace desastre. Hay gente que practica la santería, la brujería, ellos pueden entender esto que estoy hablando. Es bien fuerte cuando Azazel, el macho cabrío, está metido en la casa en vez de salir huyendo con todas tus iniquidades y con todo lejos. Cuando Azazel está en una casa, hermano, hace desastre. Gloria al Señor. Es fuerte esto y hay muchas cosas, pero ahí me voy a quedar allí. Hacemos el resumen, 5 cosas. Preparación de la ceremonia, preparación del sumo sacerdote, preparación del pueblo, preparación de la víctima y también la preparación de ese día, como hacemos nosotros, ¿verdad? Cada vez que tomamos la cena, dice, cada vez que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad? Hasta que Él venga. Así que en esta noche, mi amado hermano y amigo, que el día de la expiación es el día en que usted puede decir, soy libre, me siento libre, no tengo esa carga, no estoy cargado, el Señor me descargó y agarró toda mi iniquidad y la tiró lejos al desierto. ¿Cómo se siente uno estando expiado, sentirse perdonado? Si Dios te perdonó, no sé si alguien me está escuchando hoy aquí una visita, si Dios te perdonó, si Jesucristo te hizo libre, seréis verdaderamente libres. Eres libre, no dejes que el enemigo te diga lo contrario. Él agarró ese macho cabrío y te vas al desierto. Llévate toda esa maña de esta persona, llévatela, la tristeza, llévate lejos, lejos. Y usted se siente ¿qué? Libre. Y si Cristo nos hizo libre, somos verdaderamente libres. Que Dios nos bendiga a todos.